Saludos, te doy la bienvenida al episodio número 18 de este podcast de ansiedad a bienestar. Mi nombre es Jen González y estoy muy feliz de ser tu coach de bienestar a través de este podcast. Estoy aquí para ayudarte a manejar la ansiedad para que no sientas que la ansiedad es un obstáculo para ser feliz y encontrar el bienestar. Este podcast fue creado con mucho amor para ti. Baja tus expectativas y reduce la ansiedad. Bajar mis expectativas, pero si no dice la gente en Instagram, en YouTube, Facebook, que lo merezco todo, que todo va a ir bien, que puedo hacer mucho más y que el cielo es el límite. Pues yo hoy vengo a decirte que bajes tus expectativas hacia los demás y las expectativas que tienes de ti misma. Siempre he tenido a alguien en mi vida que me ha recordado no esperar demasiado de los demás. Nunca tengas la seguridad de que las personas a tu alrededor siempre van a estar para ti dando la milla extra. Y esto que te digo no tiene nada que ver con falta de confianza en los demás y en ti misma. Yo me refiero a que si nosotros bajamos un poco esas expectativas que tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos, vamos a evitar sentir decepción constantemente. Tal vez te preguntes, ¿por qué todos me decepcionan? ¿Por qué nadie puede hacer las cosas como son? O tal vez te sientes frustrada la mayor parte del tiempo cuando las cosas no te salen, entre comillas, como se supone, o como tú esperas, o como tú te imaginabas. ¿No será que te exiges demasiado? ¿No será que esperas de los demás demasiado? El otro día fui con mi familia a Hocking Hills. Esto es un parque en Ohio en el que hay cuevas, hay cascadas, hay una zona boscosa hermosa. Es uno de los parques más espectaculares de Ohio y de Estados Unidos. Bueno, pues llegamos después del mediodía para variar. Otras veces hemos elegido una ruta corta, otras veces que hemos ido a ese parque que es gigantesco. Hemos elegido rutas cortas para ver alguna cueva o alguna cascada en específico, pero ese día en particular elegimos una ruta un poco más larga. La ruta que elegimos era de 3 millas para llegar a ver una cueva y no nos dimos cuenta que habíamos cambiado de ruta a una más larga. Y nosotros caminábamos y no llegábamos. Entonces, en todo el parque no hay señal. Ya antes de que tú llegues al parque, se te queda el teléfono sin nada de señal, sin una rayita. Y no había manera de, en medio de ese trail que era súper largo, no había manera de verificar cuánto nos faltaba. Entonces llegamos a una estación donde había un mapa. Nos dimos cuenta de que habíamos cambiado el rumbo, habíamos cambiado de trail. Empezamos por uno amarillo y nos pasamos a uno azul sin darnos cuenta. Ese trail era de 6 millas para ir, 6 millas para regresar y a esto súmale que no era un trail fácil, como otros que son pues llanos y que no tienen un nivel de dificultad más alto. Este trail era un poquito más difícil, tenía sus retos, tenía sus momentos donde había que escalar algunas rocas, donde había lodo, donde el camino era estrecho y bueno. También a esto súmale que andábamos con Ariana, que tiene 5 años y para ella sería imposible caminar todas esas millas. Así que decidimos regresar sin haber llegado a la cueva que queríamos ver. Hubo un momento en el que teníamos que decidir qué hacemos. ¿Regresamos a este punto o terminamos la ruta y luego regresamos? Y ya eran como las 5 de la tarde o las 4, casi las 5 de la tarde, así que iba a oscurecer pronto y tomamos la decisión de no terminar la ruta completa y regresarnos sin haber llegado a nuestro destino. Pero en esa última parada que hicimos, pudimos ver algo, era otra cosa, no lo que íbamos a ver, pero sí era otra atracción. Así que vimos eso, nos tomamos algunas fotos y nos regresamos. Ahora, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué traigo esto? Porque si yo hubiera puesto todas mis expectativas en el final, en el destino, que era esa cueva en específico que íbamos a ver, y no me hubiera disfrutado el camino, me hubiera frustrado y me hubiera decepcionado.
Sin embargo, durante todo el camino, específicamente en ese día, yo me estaba recordando constantemente que estaba disfrutando de esa vista, de los paisajes, de los puentes que encontrábamos en el camino. De verdad era algo hermoso. O sea, yo decía entre mí, sí, la cueva debe estar bonito, debe estar espectacular, pero esto que yo estoy viendo en el camino está brutal. Así que el camino en sí era una aventura, era algo espectacular, era increíble y pude tomar fotos, fue divertido, no necesitaba nada más para que mi día fuera bueno y para que el viaje hubiera valido la pena. El destino era solo una cosa más. No llegamos, pero sí vimos otras cuevas, exploramos un camino nuevo que nunca antes habíamos tomado y yo creo que la vida se trata de lo mismo. Si ponemos todas nuestras expectativas en un evento, en una cosa, en un logro, y nos olvidamos del proceso, de disfrutar el proceso, eso es lo que va a suceder. La emoción de lograr algo es pasajera. Pasamos mucho más tiempo en el proceso para lograrlo que disfrutando de lo que sea que hayamos logrado. Y si ese logro es duradero, entonces la emoción de todas formas va a pasar. Piensa, cuando te compraste algo que querías muchísimo, no importa lo que haya sido, estoy segura de que la emoción que sientes ahora no se compara a la emoción que tú sentiste cuando lo obtuviste por primera vez. Y esto sucede con muchas cosas en la vida. No es que ya no lo disfrutes, pero la emoción, la euforia pasa. Piensa en un momento en las personas que se compran el auto de sus sueños o el auto que querían y viven agradecidos por tenerlo y les sigue gustando, pero imagina a esa persona cada vez que va a usar el carro o cada vez que pasa por su marquesina o su garaje, saltar de emoción y de alegría al ver el carro. ¿Verdad que eso no pasa? Eso quizás pasa la primera vez que tiene el carro, la primera semana está súper emocionado que casi duerme en el carro, pero mientras va pasando el tiempo, esa emoción, esa euforia pasa y ya la persona pues no se emociona de la misma manera. ¿Verdad que no lloras de la emoción todos los días cuando miras a tu lado y ves a tu esposo junto a ti? ¿Verdad que no saltas de emoción luego de 5 años trabajando en la compañía para la cual soñabas trabajar? Todo es pasajero. Así que si ponemos unas expectativas demasiado altas en los resultados, viviremos buscando esas emociones y nos volveremos personas insatisfechas. No importa cuánto hayamos logrado en la vida, nada será suficiente. Y yo no quiero que confundas esto con conformismo porque no se trata de eso. Por supuesto que es bueno, que es fenomenal tener metas y querer mejorarse a sí mismo. Pero cuando aprendes a no esperar tanto de la vida, de los demás, del resultado, vas a ver que tu felicidad no va a depender de tu éxito en la vida, de cómo los demás te traten, de lo que los demás sean capaces de hacer por ti. Imagina que yo hubiera tenido unas expectativas sobre este podcast poco realistas, demasiado altas, y hubiera esperado que este podcast de la noche a la mañana se convirtiera en el mejor podcast en su categoría. No es que no tenga metas, no es que no quisiera que por supuesto este podcast llegue a muchísimas personas, pero tampoco puedo esperar que en un par de meses este podcast o cualquier cosa que yo haga en la vida tenga resultados increíbles. Hay que trabajar por las cosas. Esto suena exagerado, pero es bastante común que las personas esperen cosas así. Comienzan un nuevo negocio y esperan que en meses ese negocio rinda frutos y genere miles de dólares. Y honestamente, fue a propósito que me puse unas expectativas para este podcast bastante bajitas, porque los verdaderos resultados que estoy teniendo superan esas expectativas que tenía y eso me motiva a seguir. Si yo hubiera pensado que este podcast sería el mejor en su categoría en los primeros meses, me hubiera decepcionado, me hubiera frustrado y probablemente no hubiera continuado. Así que siempre trato de ponerme expectativas y metas que sean realistas sobre mí y sobre los demás. Y este tema de las expectativas, de alguna manera yo lo relaciono con la autoestima y con el perfeccionismo. De hecho, el perfeccionismo está bastante relacionado con la autoestima. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que demostrarle algo a alguien,
que tenemos que demostrar lo que valemos como persona. Y la realidad es que no importa cuánto éxito tú tengas, no importa cuán bien tú hagas tu trabajo o cuán bien tú te desempeñes en lo que sea que tú haces, nada de eso determina cuánto tú vales como persona. A veces buscamos la aceptación de otras personas y tratamos de impresionar, tratamos de demostrar de lo que somos capaces de lograr, de lo que somos capaces de hacer. Y yo creo que está muy bien tener metas, querer superarnos en la vida, querer lograr cosas increíbles en la vida. Eso está súper bien. Pero hay una línea muy fina entre eso que son metas personales, desarrollo personal, y lo que es no poder alcanzar la felicidad porque estamos demasiado ocupados, demasiado preocupados tratando de demostrar algo, tratando de impresionar a otras personas, esperando de los demás lo mismo que nosotros somos capaces de dar. Y a veces debemos ser un poco más flexibles en cuanto a nuestro perfeccionismo, porque el perfeccionismo es rígido, el perfeccionismo no da espacio para crecer realmente, no da espacio para cometer errores y de esos errores aprender. El perfeccionismo ve al fracaso como antagónico, ve el fracaso como lo peor que te pueda pasar, cuando en realidad de los fracasos aprendemos muchísimo. A veces se aprende más fracasando que teniendo éxito todo el tiempo. Si me sigues en mi cuenta de Instagram, tal vez notaste que en el día de ayer subí un post donde estaba hablando de la historia de Julie, que es una mujer de 32 años con muchísimos sueños y aspiraciones, pero ha pasado gran parte de su vida preparándose para tener un futuro exitoso. Y ella se ha concentrado en su desarrollo profesional, vive enfocada en sus metas, tiene unas expectativas demasiado altas sobre sí misma y sobre los demás. Es, por supuesto, perfeccionista y como ella quiere hacer todas las cosas perfectas, no soporta tener personas alrededor que no sean tan perfectos como ella. Así que esto le ha traído gran frustración y sus relaciones interpersonales se han visto afectadas a raíz de esto, pero ella piensa que una vez logre todo lo que se ha propuesto, entonces es que ella podrá ser feliz. Y esto representa un problema en la vida de Julie porque primero sus relaciones interpersonales se han visto afectadas por tener expectativas demasiado altas, demasiado elevadas sobre los demás. Siente una frustración constante, exige demasiado de sí misma, siempre está cansada, preocupada, no tiene tiempo para disfrutar el fruto de su constante esfuerzo. La felicidad de un logro, como dije anteriormente, es pasajera, por lo que ningún logro es suficiente para sentir esa felicidad y bienestar por un tiempo prolongado. Así que ella tiene estos pensamientos donde ella misma se dice, debo dar más o no seré suficiente. Las personas que me rodean no se esfuerzan, no tienen interés, son unos mediocres. Cuando yo logre esta meta en particular, entonces seré feliz. Debo siempre ser la mejor para demostrar que valgo. Se supone que las cosas salgan tal y como lo tengo pensado. Y entonces cuando no le salen como ella piensa que deben salirle, pues se frustra. Y también piensa que lo más terrible que le pueda pasar a ella es fracasar. No tolera el fracaso. Si fracaso en un proyecto, entonces soy una fracasada. Ella deja que el fracaso o el éxito la definan. Espera que los demás den lo mismo que ella le da a ellos. Así que si al igual que Julie, tú eres perfeccionista, tienes expectativas demasiado altas sobre ti misma o sobre los demás, tal vez tú quieras tomar en consideración los siguientes puntos. Número 1, ¿eres suficiente independientemente de los resultados que obtengas? Número 2, tu valor como persona no está vinculado a tu nivel de éxito. Número 3, puedes trabajar tu nivel de tolerancia al fracaso y a la frustración. Número 4, tanto la definición de éxito como la de excelencia es algo muy personal y varía de persona a persona. Número 5, disfrutar de los procesos es fundamental para encontrar el bienestar y la felicidad. Y número 6, disfruta de tus procesos independientemente de cuál sea el resultado que obtengas. Así que si te fuera a dar un solo paso que puedes
dar para contrarrestar todo esto de las expectativas demasiado altas, del perfeccionismo, de la autoestima, te diría, acéptate incondicionalmente y acepta incondicionalmente a los demás. Creo que es un paso sumamente importante hacia el bienestar y la felicidad. Si este episodio fue de valor para ti, te invito a que lo compartas, déjame una reseña. Si te gustó muchísimo, te invito a dejarme 5 estrellas en el área de Apple Podcasts, donde le haces una evaluación a los podcasts para que otras personas que estén por ahí buscando un podcast para escuchar, vean tu valoración y se motiven a escuchar este podcast. Te quiero anunciar que abrí un canal nuevo en Telegram y que si me buscas allí, estoy bajo de ansiedad a bienestar. Mi username es @JenGonzalezS, igual que en Instagram. Búscame en Telegram, busca el canal de Ansiedad a Bienestar para poder comentar sobre lo que te comparto aquí en el podcast. Así que esta conversación ya no será solamente de un lado, porque ahora vas a tener la oportunidad de comentar, compartir tus opiniones, tus preguntas, saludarme, saludar a las otras personas que escuchan este podcast. Así que te invito a unirte al canal de este podcast a través de Telegram para conectar contigo y conectar con todas las personas que forman parte de esta comunidad. Si no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas. Me consigues a través de @JenGonzalezS y también estoy en Facebook como Jen González Life Coach. Será hasta el martes. Bye bye.